por estar hoy aquí en esta nueva jornada de la Semana Global de la Emprendeduría. Un día además muy atrayente porque vamos a tratar de un tema, yo no sé si llamarlo tabú, porque no lo es, pero sí que nos había dado durante todos estos años, ¿no? Entonces vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de gestión del estrés, de las emociones, con grandes profesionales que vamos a tener aquí. Quiero agradecer a todos, como ya he dicho, y en especial también al Instituto John Park, que ha venido con sus dos tutores, ¿no? Muchas gracias por estar hoy aquí presentes. Muchas gracias a los alumnos. ¿No os oigo? ¿Estáis? Ah, vale. Muchas gracias. También decir que, como en las anteriores ocasiones, esta es una plataforma a nivel europeo. Estamos hablando de que todo lo que pasa esta semana tiene la repercusión en el panel de Bruselas y nos sitúa a niveles de capitales como Madrid, Barcelona, París, Londres, Ámsterdam, que a esta hora, exactamente ahora, empiezan también sus reuniones. Entonces, creo que es un orgullo para Palma como ciudad de poder estar en estas convocatorias, ¿no? Bueno, no voy a dilatar más la presentación. Evidentemente, nuestro alcalde, señor Jaime Martínez, y nuestra regidora les hubiera encantado estar aquí, pero por motivos de agenda no pueden estar, pero sé que están contentos, no, lo siguiente, ¿no? Entonces, también saludos de parte de ellos y, bueno, vamos a pasar la palabra a nuestra moderadora, Nuria Marín, que también es psicóloga, es CAP del Departamento de Autónomos y seguro que nos depara una jornada muy buena. Nuria, cuando quieras. Gracias, Juan Antonio. Bueno, gracias por estar aquí, bienvenidos y bienvenidas. Sabemos que habéis sacado tiempo de vuestras agendas para estar, con lo cual eso ya es un acto de valentía y de decisión, ¿no? Emprendedora. Tengo el placer de moderar esta mesa, que precisamente va a hablar de emociones. Como ha comentado Juan Antonio, es un tema que normalmente no se trabaja porque el emprendimiento es una tarea profundamente técnica, de conocimiento económico, financiero, de marketing y demás, pero es verdad que el perfil humano queda siempre un poco relegado y al fin y al cabo emprender es una acción tremendamente humana que requiere pues de esfuerzo, de sacrificio, de encontrarse en situaciones críticas, pero también es una situación humana que requiere ilusión, fuerza, confianza, autoconocimiento y emprendimiento, ¿no? y empoderamiento sobre todo. Con lo cual, el presentar una jornada relacionada con temas relacionados con psicología es un gran placer. He encontrado una leyenda japonesa que encaja muy bien con la jornada que vamos a tener hoy, que es la leyenda del bambú japonés. Cuenta una leyenda japonesa que el bambú tarda 7 años en asomar sobre la tierra. No se ve absolutamente nada sobre la superficie, tarda 7 años. Ningún brote, ningún avance. Sin embargo, bajo la tierra se está formando una red de raíces fuerte y profunda que permitirá que cuando por fin aparezca, el bambú pueda crecer más de 1 metro en un solo día. Y eso es un poco el emprendimiento, esa gestión emocional que lo acompaña, que funciona de una manera muy similar. Hay etapas donde nos sentimos que no avanzamos, pero ese trabajo interno, silencioso, el que sostiene el crecimiento real, la constancia, la claridad, la paciencia y el autocuidado, es el que hacen que luego todo pueda florecer quizá en un solo día. Bueno, y por eso contamos hoy con 3 profesionales que aportan miradas distintas, complementarias, sobre cómo acompañar emocionalmente el camino del emprendedor. Antes de iniciar con su intervención, que va a acompañarnos durante la jornada, quiero agradecer expresamente al director general, Juan Antonio Tormo, el impulso decidido al trabajo autónomo y el apoyo al emprendimiento en nuestra ciudad. Y también al equipo técnico de Palma Activa, que día tras día asesora, acompaña a las personas que quieren poner en marcha un negocio o están explorando la idea de emprendimiento. Particularmente Amparo Vidal, cuya colaboración ha sido clave en la preparación de esta jornada y en la coordinación con los ponentes, así como agradecer a mis compañeros Pablo Castellari, que ha colaborado activamente en la jornada, Jaime Samaniego, Biel Parpal, Joanina Simorey y Ana Belén Nieto,
quienes asesoran, atienden y acompañan a las personas que quieren emprender a través de Palma Activa. Almudena también por todo tema comunicación. Javier, quiere decir, aquí hay muchos técnicos implicados que hacen que todo esto funcione, pero sobre todo también en estos momentos que hablamos de emprendimiento, a los técnicos que asesoráis. Ya no me dilato más. En primer lugar, Eva Cobos. Eva Cobos. Ella es psicóloga, coach, experta en liderazgo, talento y gestión de equipos, con más de 25 años de experiencia en el área de personas. Siempre le ha gustado el mundo de las personas, es licenciada en psicología, ha realizado un máster en dirección y gestión de recursos humanos, un máster en coaching ejecutivo y liderazgo, y además de diversos cursos relacionados con motivación, equipos de trabajo, liderazgo, etc. Es certificada coach por la Federación Internacional de Coaching, certificada en DISC y motivadores, así como certificada en inteligencia emocional por Talent Insights. Ha centrado su formación y experiencia en aportar valor a la gestión de las personas y equipos, ayudar a crecer profesionalmente a muchas de ellas. Y hace 6 años decidió dejar su empresa para dedicarse a emprender. Y además es mentora de Palma Activa. En segundo lugar tendríamos a Raquel Contreras. Raquel Contreras es profesional del desarrollo humano y empresarial, especializada en acompañar a emprendedores, líderes y dueños de pequeñas empresas y en la mayoría de sus habilidades directivas, su bienestar y capacidad para tomar decisiones con claridad. Raquel es licenciada en empresariales, con un MBA en recursos humanos y amplia formación en áreas como coaching de equipos, programación neurolingüística y mirada sistémica. Durante más de 2 décadas ha trabajado en el ámbito corporativo, empresarial y enfocada en recursos humanos y en el desarrollo profesional, guiando a personas y equipos en procesos de crecimiento, comunicación, liderazgo y desempeño. Tienen un currículum tan amplio los 3 que hemos intentado sintetizarlo, pero es difícil a veces también sintetizar y no dejarse nada importante fuera. Raquel centra su trabajo en mentorías individuales, también es mentora de Palma Activa, consultoría y formación específica en liderazgo, integrando herramientas prácticas en gestión emocional, DAFO, Canvas, etc. Su sello personal es hacer fácil lo difícil. Y podríamos quizá... ¿Te parece bien dejarlo aquí? Genial. Bien, y en tercer lugar tenemos a Iñaki Miranda. Iñaki Miranda nos acompaña hoy, presidente de SECOT, organización en Baleares. Muchos años nunca son bastantes. Él se presenta así en su perfil de LinkedIn. Siempre se aprende, tratando con personas y conflictos con transparencia en la gestión para todos mis stakeholders. Especialidades, análisis de modelos de negocio, aportando valor en la reducción de costes, diseño de procesos productivos, resolución de conflictos, reducción de impactos medioambientales y como resumen profesional es una persona con una amplia trayectoria con más de 40 años vinculada en la gestión empresarial, la innovación, el emprendimiento y el desarrollo sostenible. En 2014, con un grupo de ejecutivos prejubilados, constituyó la delegación de SECOT en Baleares. Es secretario de la Comisión de Industria de CAEP, contribuyendo al diálogo empresarial y sectorial, y su experiencia incluye una destacada carrera en el ámbito corporativo y público. ¿Bien? Y espero que esta mesa simplemente os resulte inspiradora y, sobre todo, práctica. Empezaríamos con la primera ronda, donde nuestros ponentes nos van a hablar sobre su experiencia y visión personal relacionada con el emprendimiento y las emociones. ¿Cómo creéis que influyen las emociones en el proceso emprendedor y desde vuestra experiencia acompañando a personas que os habéis podido encontrar? Buenos días a todos y a todas. Es un placer, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y un poco respondiendo a esta primera pregunta, pues la gestión emocional sin duda es vital para el proceso de emprendimiento. El hacer una buena o una mala gestión emocional podrá suponer el tener un éxito o el fracaso de ese proceso, de ese proyecto.
¿Por qué? Porque, bueno, pues como todos sabemos, ¿verdad? Todos sentimos emociones. Vamos a decir que es como un piloto automático, es algo que nos surge, nos avisa, nos pone en alerta. Pero si yo únicamente dejo que las emociones fluyan y no las trabajo, no las gestiono, pues digamos que en algún momento pues me puedo encontrar que esa emoción pues me lleva y me anima, pero también puede ser que en algún momento esa emoción me bloquee. Por lo tanto, bueno, pues la gestión emocional sin duda, y un poco siguiendo esa metáfora que ha comentado Nuria del bambú, claro, hay un sostener emociones en eso del emprendimiento muy grande, y si realmente no hacemos un trabajo ahí, pues puede ser difícil. No hay emociones positivas o negativas, sin duda, pero sí que hay emociones que nos van a motivar a continuar, a seguir con entusiasmo, a tener una visión mucho más bueno, pues de seguir, de avanzar. Y también hay otras emociones, ¿verdad?, pues que nos pueden paralizar, como es el miedo. El miedo nos avisa de que pasa algo. Algo de miedo en el emprendimiento no viene mal, porque genera prudencia, y a veces también cuando nos lanzamos y nos emocionamos demasiado, pues puede ser que no lleguemos a buen puerto, pero sin duda mucho miedo pues nos va a paralizar, nos va a bloquear, nos va a hacer sentir que quizás no somos capaces. Bueno, pues luego hablaremos de herramientas, ¿no?, para llevar esa gestión emocional pues a otro nivel, pero sin duda la gestión emocional implica identificar qué siento, en qué intensidad, y luego valorar qué hago con esa información, ponerla en contexto, ¿no?, para realmente dar la respuesta más adecuada. Un mensaje claro: somos emprendedores, es nuestro proyecto, pero si me permitís, es como un hijo o una hija. Es algo muy nuestro, pero no somos nosotros. Cuidado con estar tan enamorados de nuestro proyecto que no tengamos perspectiva, y yo creo que, bueno, veo cabezas que asienten, que no tengamos perspectiva y realmente no nos demos cuenta que a veces hay que tomar decisiones de algo que nos parecía una idea brillante, pero que quizás a nivel emprendimiento, a nivel proyecto, no es la más adecuada. Yo creo que un poco como primera aproximación, solo me queda comentar una cosa: la incertidumbre. La incertidumbre es algo que vamos a sentir durante mucho, mucho tiempo en nuestro emprendimiento. Al principio, sin duda, no sabemos si va a funcionar o no nuestro proyecto, ¿verdad? Nadie nos lo dice, Podemos tener alguna visión, a veces estamos incluso a oscuras. Y también, importante, la impaciencia. Un proyecto necesita tiempo. No vais a poder empezar hoy y que mañana ese proyecto sea ya un proyecto efectivo, eficaz. A veces suena la flauta, ya sabemos que a veces, ¿verdad?, las cosas surgen, pero claro, no es lo habitual. Entonces, bueno, pues todas esas emociones, ¿no?, he lanzado así muchas ideas al aire, pero son un poco las que vamos a intentar, junto con mis compañeros de mesa, pues intentar daros soluciones o herramientas para poder trabajarlas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, mi nombre es Raquel. Yo digo que todos emprendimos en algún momento en la vida. A veces un nuevo negocio, a veces un cambio de carrera profesional o a veces una etapa nueva en la vida. Emprender no es solo abrir empresas. Emprender es animarse a dar el salto sin tener todas las respuestas. Y yo lo viví en primera persona, me arriesgué. Estaba en un puesto de jerarquía, una dirección, reconocido, estable, ganaba bien económicamente, pero tenía ganas de algo diferente. Tenía ganas de buscar nuevos horizontes, tenía ganas de tomar mis propias decisiones, asumir mis propios riesgos, y decidí emprender. Y allí les puedo decir que hubo un punto de inflexión en mi carrera profesional. Toda la confianza, la seguridad que había ganado, que había construido en esos 20 años de carrera, desaparecieron.
total. Se desvanecieron en absoluto. El miedo al fracaso, a cómo va a ir, miedo a estar a la altura, si me contrataban, si era capaz de dar el servicio que estaba prometiendo, miedo al rechazo, temor a ofrecer mis servicios, por miedo que me dijeran que no. Fue una etapa muy silenciosa en mi vida, como el bambú japonés, que estaba muy bajo tierra, pero fue una etapa de muchísimo aprendizaje. Y eso es necesario, porque el crecimiento se estaba dando, pero se estaba dando internamente. Estos temores nos ocurren a todos los que emprendemos. No importa la edad, no es una cuestión de juventud. En el momento que hacemos un cambio, emprendemos. Las emociones más comunes que yo encuentro en la gente que emprende, que lo viví en primera persona y con la gente que trabajo, es la inseguridad, la incertidumbre, como decía Eva, y sobre todo el asumir el riesgo, el animarse a dar el salto sin saber qué hay después. Yo me encuentro con profesionales que digo que hay como dos modos, independientemente de la emocionalidad, hay dos modos o estados anímicos. Hay un modo de supervivencia, donde todo es urgente, donde hay estrés, donde hay miedo e incapacidad para la acción. Y hay un modo que yo llamo el modo disfrute, que ese modo disfrute tiene que ver más con la presencia, con la coherencia, con la claridad y la perspectiva. Los dos modos existen. ¿Qué pasa? Cuando un proyecto se lleva todo el tiempo en el modo supervivencia, ese proyecto o se detiene o muere. Y además es imposible sostenerlo. También tengo la convicción de que el negocio y el proyecto crece hasta tanto tú crezcas al lado del proyecto. A medida que vas avanzando en ese proyecto, en esa carrera empresarial, necesitas incorporar nuevas habilidades, nuevos recursos. Y si tú no estás internamente fortalecido, el proyecto tambalea. Piensen en el bambú, volvemos a la metáfora. El bambú tiene raíces fuertes. Con el viento se mueve, pero no se quiebra, no es rígido. Y los emprendedores necesitamos eso mismo. Valores, fortaleza interna y flexibilidad para aprender y adaptarnos a los cambios. Esta invitación es a que piensen ustedes en qué estado emocional están tomando las decisiones, desde qué lugar están accionando, y es una invitación más a reflejar y a sentir su estado interno. Sin un estado interno óptimo, el proyecto comienza a tambalear. Así que bienvenidos nuevamente y dispuesta aquí para responder a todas sus consultas y ya le daremos más técnicas y recursos a lo largo de la jornada. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, mi nombre es Iñaki Miranda. Amparo, te pediría que prepares los dos vídeos, primero el corto. Está claro que los emprendedores son personas, el recurso fundamental es el mismo. Entonces, como persona te tienes que cuidar en todas las variantes, ¿no? Evidentemente, el estatus hace que uno nos levantemos de una manera o nos levantemos de otra. Mi mentalidad es bastante pragmática, pues soy ingeniero de formación y al final pienso mucho en la metodología, intentando dejar aparte los sentimientos, pero sin esa fortaleza de actitud cada día no seríamos capaces de hacer nada. Os voy a poner un poquito para que nos conozcáis lo que hacemos en Secot. Equipos te ayudar a gestionar el mejor talento para tu empresa. ¿Y si un experto en estrategia financiera te ayudará a diseñar cómo plantear la financiación de tu proyecto? ¿O que quien ha liderado el crecimiento internacional de compañías te guiara para dar el salto a nuevos mercados? Pues es posible. Cualquier emprendedor y autónomo que quiera montar un negocio o mejorar su empresa puede conseguir que lo asesoren y formen ex ejecutivos. Y lo mejor, no te costará nada.
Esto es lo que llevamos haciendo en SECOT desde 1989, con una importante red de delegaciones en toda España y más de 1000 seniors voluntarios con muchísima experiencia directiva en grandes y medianas empresas. Mentorizamos y formamos a miles de personas cada año en sus primeros pasos hacia el éxito. Como estamos jubilados, sabemos escuchar sin prisas, después de más de 40 años de actividad profesional. Pero tenemos tiempo y ganas de poner nuestra experiencia empresarial a disposición de quienes no la tienen. Para nosotros es una verdadera satisfacción personal. Sabemos que podemos aportar mucho y quienes vienen a SECOT valoran sobre todo nuestra experiencia, la cercanía y los consejos prácticos que les damos. Solo echamos una mano a quienes están empezando o a pequeños proyectos que de otra forma lo tendrían muy difícil para acceder a este tipo de apoyo. En SECOT sabemos que el conocimiento no debería de retirarse, sino compartirse, multiplicarse y así seguir creando futuro. Gracias. Gracias. Eskerrik asko. Lo de Superman no es para nada cierto, nos obliga a un reciclaje continuo para estar a la altura. Y ahora os pondré un emotivo para mi vídeo que fue del anterior presidente que falleció, Bernadí, contando un poquito lo que hacemos en Baleares, más cercano. Hemos hecho 12 años este año. Bon dia. SECOT Balears és una ONL, una organització que no té ànim de lucre, que totes les seves activitats són totalment gratuïtes i que està integrada i en creixement avui per 32 socis. 32 socis que són 32 sèniors que de qualque manera venim del món professional i del món empresarial, però amb unes característiques multidisciplinars. Nosaltres podem comptar amb enginyers, comptam amb persones dedicades en el món de l'empresa, empresaris i empresàries, tenim financiers, persones que han estat dins el món de la banca, catedràtics, gent que està dins l'universitat. Tots són jubilats que, arribat un moment, varen decidir, a més de consumir el nostre temps o de dedicar el nostre temps a temes propis d'un jubilat, com pugui ser passejar, guardar nets o fer vida familiar, de qualque manera varen dir per què no compartim els nostres coneixements i les nostres experiències amb aquelles persones, amb aquells joves i amb aquelles joves que de qualque manera seran el futur del nostre país, seran els futurs empresaris i empresàries. A SECOT tenim 3 eixos fonamentals d'actuacions. El primer, diríem, no per importància, però sí per posar un davant dels altres, seria l'envelliment actiu. És a dir, nosaltres pensam que a través de la nostra formació interna podrem donar un millor servei als usuaris de la nostra associació. En segon lloc, debat. Entenem que el debat d'idees, el debat de postures, el debat de posicionament ens enriqueix i solem convidar persones perquè vinguin a contar-nos coses dins les reunions mensuals que tenim, per després arribar a un debat i confrontar aquestes idees d'una manera amistosa i que enriquesqui els nostres coneixements. I també oci, no hem d'oblidar que l'oci és fundamental i creiem que ens mereixem aquests moments d'oci, de divertiment, anar a fer qualque dineret i qualque soperet per estar junts i per continuar en els debats. El segon eix podríem dir que seria, i tal vegada el més important, seria la mentorització de joves emprenedors i emprenedores que volen passar del moment de tenir una idea a tenir estructurada un projecte i que sigui viable, un projecte que de qualque manera pugui generar lloc de feines i pugui generar riquesa dins el nostre país. En tercer lloc, i no menys important, anem a les escoles, anem als instituts, anem a les escoles de formació professional per donar-los una visió de lo que és l'emprenedoria, donar-los una visió de que el món empresarial és el món que de qualque forma aixeca el país, que és el que suporta i genera empleo, i convidar-los a que se facin aquest plantejament de futur.
que sàpiguen que les coses no se fan d'una manera espontània, sinó que s'ha de fer d'una manera estudiada i d'una manera treballada perquè, com deia, aquesta idea pugui ser, de qualque forma, convertida en un projecte empresarial. Disculpad la longitud, pero creo que era necesario ponerlo. No damos solo, recibimos mucha ilusión de los emprendedores, evidentemente, y por hacernos compartir su proyecto, que al final son proyectos de vida, ¿no? Nada más. Bueno, pues gracias por esta primera fase de intervención. Habéis respetado perfectamente los tiempos. Parece que estuviera preparado, ¿eh? Sin querer. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta concreta de este primer bloque que era sobre experiencias y visiones personales? Podemos hacerlo ahora o podemos hacerlo al final o en medio de la jornada. Es decir, vamos a intentar que sea un taller participativo. Entonces, si alguien tuviera alguna cuestión concreta, el segundo bloque son herramientas y estrategias y el tercer bloque serían los retos y los aprendizajes. ¿Alguna pregunta para este primer bloque? Juan Antonio Tormo. Sí, bueno, enhorabuena, magníficas exposiciones de los tres, ¿no? Y hablando del momento que habéis dicho, y vosotros mismos, que emprendisteis, que tomasteis un rumbo, pues mucha gente que está aquí, pues seguro que está en esa tesitura o lo va a estar y lo piensa. Y claro, después de tantos años que llevo en esto, no logro entender, y vosotros que sois profesionales de la psicología, de la mente, igual me lo aclaráis, por qué la palabra que pienso que es más importante cuando alguien decide emprender, como habéis dicho, no solamente en el terreno empresarial, sino a nivel personal, a nivel de qué carrera voy a hacer, de tal. Creo que no hay otra que se me ocurra que sea más importante y es tan difícil de pronunciar. Y se llama ayuda. ¿Por qué es la palabra más importante y a la vez más difícil de pronunciar? Bueno, mira, yo te voy a responder, Juan. En realidad, cuando uno emprende, no le gusta que le digan lo que tienen que hacer, ¿o no? ¿A ustedes no les gusta que le digan lo que tienen que hacer? A mí no me gustaba que me dijeran lo que tenían que hacer. Y pedir ayuda para mí no estaba dentro de esas posibilidades. Y sin embargo ahora, con el tiempo y con perspectiva, estoy aquí para ayudar a quienes están emprendiendo porque es necesario apoyarse en personas o bien que tengan algún conocimiento, alguna habilidad que ustedes quieran aprender o que hayan tenido una experiencia anterior. La ayuda es sumamente importante porque no podemos todo, porque no sabemos todo. Y hay algo que quiero decirles cuando emprendemos que también está como mal visto, que es el parar. Hoy estamos parando, hablando de un tema que no se venía hablando, según nos dijiste, que era de la gestión emocional, y los estamos invitando a reflexionar, a ir un poquito dentro de ustedes para ver cómo impacta eso que le está pasando a ustedes en sus proyectos. Esto también es una ayuda. Hay una concepción de que para ser productivo hay que hacer todo el tiempo, moverse. Y yo los estoy invitando a lo contrario. Paren un poquito, reflexionen, miren por dentro y fíjense cuál es la próxima acción y si quizás para esa acción necesiten ayuda. Hay programas de mentores, puede ser una persona de confianza que los ayude a desbloquear, algún colega, algún grupo de emprendedores donde uno puede compartir ideas, inspirarse. La ayuda es elemental. No cometan los fallos que hemos cometido anteriormente y aprovechen todas las opciones que hay muchas. Se pelean por responder, ¿eh? Así que muy buena la pregunta. Me peleo yo porque con mis compañeras me van a quitar al final todas las ideas y quiero poner alguna propia antes de que me la pise Eva. No, estamos acostumbrados a hacer DAFOs de nuestros proyectos, fortalezas, amenazas y demás, pero no de nuestras personas. Eso es muy difícil, ¿verdad? Conocerse uno mismo, siempre opinamos de los demás, conocernos a nosotros mismos, cómo somos, es muy complicado y debemos hacerlo porque, como antes salía Superman y como decía Raquel,
no tenemos todas las fortalezas, ¿no? Ni siquiera los de Bilbao, que yo soy de Bilbao, no las tenemos todas y tenemos que apoyarnos mucho. Y para mí, a mí me ha ido más bien muchas veces reforzar las fortalezas antes que intentar suplir las debilidades, que es muy complicado. Prefiero buscar a alguien que esa debilidad mía sea una fortaleza suya y yo impulsar lo que más domino. Y ahora ya me puedes decir. Bien, no me has pisado la idea. No, bromas aparte. Bueno, yo simplemente quería comentar, obviamente yo emprendí hace 6 años. Bueno, si calculamos, 6 años son noviembre de 2019. Sabemos todo lo que pasó en 2020, ¿verdad? Bueno, pues fue ese momento en el que yo me planteé. Obviamente, momentos complicados, momentos difíciles y bueno, y una de las cosas que hice, y un poco reforzando lo que comentaba Raquel, pues ¿qué hice? Parar mi emprendimiento, aunque tenía mucha ilusión y muchas ganas, y aprovechar ese tiempo para prepararme mejor, para analizar más las cosas, para valorar opciones, para complementar. Es difícil, porque somos impacientes, las personas adultas somos impacientes, queremos ya, venga, vamos, arrancamos antes de pensar. Y también pedí ayuda de mentorías. Tenía no sé cuántos, 20 años de experiencia o más, 20 y pico de años de experiencia, había trabajado en empresa, había trabajado en puestos pues, con cierta responsabilidad, pero es igual. En ese momento era un bebé, volví a la versión de ser otra vez novata, junior, y pedí ayuda. Por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que me costó, y por eso quería compartirlo, pues, ¿cómo vendo mi proyecto? Porque, claro, cuando todos los que habéis trabajado en empresas, pues bueno, las empresas ya tienen su estructura, tienen su comunicación, tienen, ¿no?, bueno, pues todo su trabajo, ¿no?, de marketing, etcétera, y de repente dices, ahora voy a venderme a mí, como Eva Cobos, ¿no?, yo digo sin escenario detrás, siendo yo mi propio escenario. Y la verdad es que me fue muy bien y trabajé con un mentor, pues un poco en esa parte, que era la que a mí, pues bueno, quizás la veía más difícil, ¿no? No lo había hecho nunca. Y el pedir ayuda y ese principio de humildad también, no porque tengamos mucha experiencia, hayamos aprendido, o incluso que sea un emprendimiento que está ya en marcha, siempre hay momentos, fases, reinvenciones, nuevos proyectos, que nos sentimos novatos. Pidamos ayuda. Pedir ayuda no es de débiles, es de fuertes, es de ser fuertes y de querer avanzar, pero a paso firme. Vivamos de la mejor manera el emprendimiento. Quitemos y eliminemos pues bueno, esos momentos que no son necesarios sufrirlos si tenemos ayuda. Gracias. Gracias. Pues un poco para cerrar esta etapa, juntos llegaremos más lejos, solos llegaremos más rápido, pero juntos más lejos, ¿no?, en colaboración. La segunda ronda, herramientas y estrategias, vamos a entrar en las técnicas y en los recursos para gestionar estas emociones que habéis comentado, miedos, estrés, desmotivación. En vuestro caso, particularmente y desde vuestra perspectiva y experiencia, ¿qué herramientas o prácticas concretas recomendáis para gestionar estos momentos, como por ejemplo el estrés, la desmotivación, la frustración? Por ejemplo, Iñaki. Bueno, yo he sido más intraemprendedor que emprendedor. Realmente, cuando me prejubilaron en el 2011 es cuando emprendí un proyecto, una consultoría de Visual Thinking. Y luego lo que montamos la delegación de Baleares, lo que empezamos es a gustarnos mucho este ecosistema del emprendimiento, que entonces era muy primitivo en Mallorca. Ahora ya hay casi 61 entidades que se dedican a los temas de emprendimiento en Baleares. Entonces hay muchos focos, hay mucha gente que ayuda y que impulsa estos temas, ¿no?
Metodologías, bueno, desde el otro lado, desde el lado del mentor, pues la escucha activa, desde el lado del emprendedor, pues contar todos sus miedos y sus retos, la confidencialidad, por supuesto, eso lo tenemos nosotros muy en cuenta. Hay que tirarse a la piscina con prudencia. A mí me gusta, me hace gracia, pero me gusta la frase esa que decía nuestro paisano Jorge Lorenzo, campeón mundial de motociclismo, que decía: si controlas todo, no vas suficientemente deprisa. Con perdón, me gusta la frase, pero con cuidado. O sea, hay que probar las cosas, hay que probar las cosas, hay que tirarse a la piscina, pero tienes que tener un cierto colchón, y en el caso personal el colchón emocional es muy importante. No sé si es la vida familiar, si son las aficiones, son las parejas, si es el deporte, pero tú tienes que tener dónde refugiarte en los momentos débiles para poder coger fuerza cada día. Bueno, ¿quieres? Vale, yo les voy a compartir algunas técnicas que suelo utilizar con la gente con la que trabajo y espero que también las puedan aplicar ustedes en su día a día. Es todo más simple de lo que parece. No es ningún test complicado ni nada complejo. Simplemente son tips. Por ejemplo, si están estresados, siempre les da mucho alivio tomar un poco de perspectiva. Quizás en la perspectiva aparece la claridad. Yo siempre digo, si ustedes vieran una obra de arte y la tuviesen aquí, ¿podrían ver toda la obra? No, ¿verdad? Porque la tienen muy cerca. ¿Qué pasa si la pueden poner un poco más lejos, la obra de arte? Se perciben mejor los detalles, la esencia, los colores, el mensaje. Cuando ustedes están en un nivel de estrés, están en un nivel de respuestas automáticas, disparando todo el tiempo, haciendo todo el tiempo. Yo los invito en estas situaciones a bajar un cambio, a relajar y a tomar perspectiva del proyecto. Verlo como si fuese una película. Siempre les digo, cuéntenmelo como si estuviesen viendo una escena. Al hablarlo ya, poniéndolo fuera, ya la emocionalidad cambia. Ya no lo están viviendo en primera persona, ya lo están viendo reflejado en una pantalla. Ese es un recurso que ustedes mismos lo pueden decir. Cuando ustedes se ven en una situación de estrés, cuéntenlo como si lo estuvieran viendo en una película. No siendo los protagonistas, sino viendo. Esa escena quizás les trae la misma solución. Si están en un momento de desmotivación, siempre los invito a ver el proyecto como un proceso. El proyecto no es una fotografía estática, no es una situación concreta, es un proceso. Los procesos, ya sabemos, no son lineales, tienen sus altos y bajos. Entonces, cuando están desmotivados, un simple recurso es observen los pequeños logros. Si bien no he alcanzado el objetivo que tenía planteado los 3 meses, vale, pero pude mandar todos los correos, recibí X respuestas, pude enviar el presupuesto que tenía pendiente. Vayan viendo esos pequeños logros que los van a ir estimulando, van a decir, vale, genial, no logré el objetivo de los 3 meses, pero sí que voy de a pasito, de bebé, en la dirección correcta. Desmotivación, estrés, ¿qué otra emoción habíamos dicho? ¿Qué pasa cuando nos sentimos frustrados? ¿Qué pasa ahí? Cuando estamos frustrados, ¿dónde están nuestras expectativas? ¿Qué expectativas teníamos? Hay algo que suele pasar mucho, y Eva lo comentó al inicio, cuando nos enamoramos de nuestro proyecto. Cuando idealizamos tanto el proyecto que no somos capaces de pedir un feedback. A veces tenemos hasta miedo de pedir la retroalimentación, sin saber que en esa retroalimentación está nuestra área de mejora. Y si un cliente no nos compró alguna vez, no es porque soy la peor de todas o estamos vendiendo el peor servicio. Me está dando una información que a lo mejor yo tengo que readaptar esa propuesta de valor. Entonces, ojo con la frustración, justamente las expectativas, dónde las tengo y cómo confronto con la realidad.
ver el proceso y fundamentalmente ver qué nos pasa adentro. No es casual, cuando trabajo con líderes, que cuando ellos no están bien, el equipo no funciona bien, o la empresa no funciona bien, o la comunicación no va bien. No es casual. Primero revisemos qué nos pasa por dentro, tomemos ese espacio de calma, de introspección, y luego veamos con claridad el proyecto, la situación concreta, y de allí, desde la claridad y la calma, que es este modo disfrute que yo les dije al inicio, sale la respuesta. Confíen en ustedes porque sale la respuesta. Como ven, recursos muy concretos, muy simples, muy fáciles de aplicar. Otro que suelo aplicar personalmente y les suelo comentar a los emprendedores y a los líderes es la meditación mindfulness. Esto no es místico y esto no es magia. 10 minutos de respiración consciente los ayuda a centrarse, los ayuda a estar con ustedes y entrenamos la atención, que es una parte del cerebro que la necesitamos luego en el día a día. No sé por qué nos volvemos más creativos, no sé por qué. ¿Por qué será? Porque estamos más conectados con lo que nos pasa, con el aquí y ahora. De momento, estos recursos, si se me ocurre alguno más, pido la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a añadir un poquito pues algunas cosas que no han salido. Sin duda, pues buenísimos todo lo que se ha propuesto. Una hoja de ruta. Hay muchísimos emprendedores, emprendedoras, personas que emprenden que tienen una idea brillante, pero es una idea. La idea hay que aterrizarla. O sea, esto es algo es como muy obvio, pero en mi experiencia, especialmente de mentoría, he tenido que bajar de las nubes, si me permitís la expresión, a muchas personas emprendedoras. La idea es muy buena, están motivadas, bueno, un nivel total, pero es como, efectivamente, no me pongas… De hecho, cuando yo le digo a veces, voy a hacer de abogada del diablo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya te ponen esa cara como decir, no me fastidies, que estoy ahora en esta ilusión y ahora mismo me estás fastidiando diciéndome esto que me está quitando esta ilusión tan tremenda que tengo? Claro, aquí hay que bajar, hay que poner los pies en el suelo, o al menos yo digo, el dedito gordo siempre tiene que estar en el suelo. ¿Por qué? Porque si no, si yo no tengo una hoja de ruta, si yo no hago un análisis tan sencillo como ¿qué ingresos espero tener? ¿Qué gastos necesita mi proyecto? ¿Qué inversión necesita inicial? ¿De dónde voy a sacar todo eso? ¿Cuánto puedo aguantar si me dedico 100% a mi emprendimiento? ¿Cuánto tiempo puedo aguantar pues con los ahorros o mi situación económica X que tenga? Bueno, es como una parte menos romántica y si queréis diréis, anda, se ha quitado la emoción de encima y se ha ido como muy a lo práctico, parezco Iñaki, ¿no? Pero sí que es cierto que si no tenemos una hoja de ruta, yo no sé si voy bien o mal. Si yo dependo de que hoy me levante con ganas o sin ganas, que todos tenemos días, ¿verdad? Pues también me he encontrado muchas veces en las mentorías, mira, ahora mismo creo que voy a tirar la toalla, porque no estoy motivado. Pero, ¿qué es lo que crees que está fallando? No te lo saben decir, es mi sensación personal, ¿no? Hablábamos de mirar con perspectiva, despersonaliza. Tu proyecto es muy importante en la vida, pero es una parte de ti, no es tu vida. Tu vida tiene más cosas, ¿verdad? Y tenemos que aprender a despersonalizar y ver las cosas con esa perspectiva, como decía Raquel. Y la hoja de ruta, tener un plan de viabilidad, como además hay muchas cosas que no vamos a poder controlar, pues me permite ver en qué medida me he desviado de lo que esperaba y si estoy bien o mal. Os digo, yo os he adelantado antes, emprendí a finales de 2019. ¿Sabéis lo que hice a finales de 2020? Que sabéis que la situación seguía siendo incierta, muy incierta, como sabéis. Me hice una proyección a 3 años para ver el peor escenario, un escenario intermedio o si las cosas me iban muy bien. ¿Y dónde estaban mis límites? A mí eso me dio una tranquilidad de saber dónde estaba.
Es verdad que en mi anterior empresa lo de hacer diferentes escenarios, pues le doy las gracias, porque me dio esa posibilidad. Pero me dio una tranquilidad de saber que realmente, aunque hoy todavía pues ese bambú no hubiera crecido, mañana tampoco, el mes siguiente tampoco, y el mundo era muy, muy incierto en ese momento, de saber, estoy apostando por esto y voy a seguir. ¿Sí? A mí esto me sirvió muchísimo. Y luego otra herramienta que me gustaría compartir es el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Yo esto lo uso mucho, de hecho siempre les dibujo ese círculo de influencia y preocupación a todos los mentorizados que he tenido. Vamos a ver qué es lo que depende de mí, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que está en el contexto, está en la situación, está en algo que no depende de mí. Lo que depende de mí es mi círculo de influencia. Lo que depende de mí directamente, ¿sí? O lo que depende de mí influyendo o conectando con otras personas, con otros emprendedores, con una red de networking, buscando apoyos, ¿sí? Eso es mi círculo de influencia. Lo que no depende de mí, por ejemplo, la pandemia en aquel momento, es mi círculo de preocupación. Yo me ocupo de lo que depende de mí. De lo que no depende de mí, solo me puedo preocupar. ¿Qué es lo ideal? Sin duda, pues que el círculo de influencia sea lo más amplio posible y que el círculo de preocupación, sin olvidarlo. Cuidado, yo no me olvidaba de cuál era la situación. No puedo decir, aquí no pasa nada, esto va a funcionar. Bueno, tenía dudas también, pero sin duda, si lo pongo en un punto justo, pues toda mi energía, toda mi motivación y mis emociones me impulsan hacia el éxito, ¿sí? Con esos riesgos calculados. Y conciliar. Esta palabra que ahora parece que está muy de moda, pero es que si no nos cuidamos, yo no puedo trabajar, dormir 4 horas, no comer, no hacer nada, no dedicar tiempo libre, no somos más productivos porque dediquemos más horas, porque hagamos. Muchas veces somos más productivos en 4 horas que en 8. Esto es una perspectiva muy latina. Aquí lo de estar mucho tiempo trabajando como que nos parece que aporta valor y muchas veces menos es más en este punto. Menos, pero bien enfocado y sabiendo que luego hay premio, sin duda es importantísimo. Muy bien, le paso a Raquel. Me acordé una técnica que es súper efectiva, la del 1-1-1. Es muy fácil, así que se la van a acordar. 1 minuto de respiración consciente. Respiración consciente, sin móvil en la mesa, cerrando los ojos, concentrado en la respiración. 1 minuto. Luego, una pregunta para centrarnos. Una pregunta, la que surja luego de ese minuto de respiración. Quizás la pregunta sea, ¿qué es lo más importante para mí hoy? Tercero, una acción concreta, chiquitita, no importa que sea grande, pero que esa acción me lleve a esa pregunta. 1 minuto, respiro, una pregunta, ¿qué es lo más importante para mí? Una acción concreta, enviar ese mail que lo tenía ahí guardado desde hace mucho tiempo. 1, 1, 1. De esa manera estamos enfocados, centrados y productivos. Simple, ¿no? Vieron que era fácil y simple, les dije. Y tenemos tiempo de hacerlo si quieres, ¿eh? Vamos bien de tiempo si quieres que le dediquemos. Si quieren, lo hacemos y hacemos las respiraciones conscientes también porque les da mucha claridad, sobre todo la parte de la emocionalidad. Sin juzgar, sentir lo que tenemos aquí dentro, lo podemos practicar. Dejamos a Iñaki y si quieren lo guío. No, me vino una sonrisa cuando hablaba de los planes EVA. Yo recuerdo cuando empecé, también trabajé en una multinacional como tú, y hacíamos planes quinquenales para 5 años, increíble. Ahora hacemos los planes semanales, como mucho mensuales, y también que aconsejo la agenda y la planificación para luego romperla. Y también en la agenda poner espacios personales para estas cosas que decís. ¿Quieren que hagamos el 1-1-1, pero lo vamos a hacer un poquito más largo al minuto de respiración? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Queréis? Que si queréis, levantar la mano si queréis. ¿Queréis? De este lado queréis más que este lado. Bueno, vamos a animarnos. Postura bien sentaditos,
espalda recta, no rígida, recta, con dignidad, brazos bien colocados, pueden estar en el regazo. Cerramos los ojos suavemente, dulcificamos la mirada, hacemos una leve sonrisa y empezamos a conectar con nuestra respiración. La respiración natural, no forzada, la que venga. Si estamos un poquito acelerados, quizás inspiramos y expiramos más largo que la inspiración, sino natural, como salga. Seguimos cómo entra el aire por la nariz, cómo sale. Simplemente allí se quedan. Ahora los voy a invitar con los ojos cerrados a que lleven la atención al centro de su pecho. Lleven la atención allí, en el centro, y fíjense qué emoción surge. ¿Qué hay ahí dentro? Simplemente pónganle un nombre, lo que sea. Ansiedad, calma, miedo, duda. Simplemente un nombre. Y ahora voy a pedir que con su atención la saquen del pecho, la saquen fuera y la observen sin juzgar, sin juzgarla, solo la observen. Pueden observarla desde distintos ángulos. La pueden rodear, simplemente la ven, le dan las gracias y la despiden. Vuelven la atención a la respiración, dulcifican la mirada, una sonrisa, y lentamente y cuando quieran van abriendo los ojos y van conectando con el aquí y ahora. Bien, ahora piensen en una pregunta concreta. Una pregunta, algo que les venga en este momento. ¿Relacionado con la emoción o no? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué me quiero llevar hoy? Y ahora, por favor, tomen nota de la acción que van a llevar a cabo para responder a esa pregunta. Tomen nota. Una acción concreta, pequeñita, que los alcance, que los ayude a responder esa pregunta. ¿Estamos? Bien. ¿Alguien quiere compartir la acción, la pregunta, la sensación? ¿Qué les ha pasado? Nadie. Sí. Bueno, para mí la sensación, lo que había interiorizado es paciencia, que me hace falta mucho. Paciencia. Lo que pasa es que la acción ha sido postergarla para mañana porque la tengo muy liada. No me vales, Iñaki, no me vales. No, ella levantó la mano. Quiero ver si de la pregunta concreta salió una acción o qué sensación tuvieron. Hola, buenos días. Pues fue agradecimiento. Sí, me conecté con el agradecimiento. Estoy en una etapa de crecimiento con 40 años, aprendiendo un idioma, sentada aquí. No sé si fue este momento, pero fue agradecimiento. Y mi pregunta fue, ¿cómo lo voy a mejorar? Bien, enhorabuena. Gracias a ustedes. ¿Y qué acción concreta vas a hacer para mejorar ese agradecimiento? Seguir aprendiendo, seguir participando en talleres como este y terminarme de formar, que estoy en un momento de formación. Genial. Entonces sales de aquí y te apuntas al taller. Gracias. Muy bien. Gracias. Enhorabuena. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? Muchas gracias por este regalo que nos acabáis de hacer. Perdona. Perfecto. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. ¿Se escucha? Sí.
Bien. A mí me hizo como calmar mucho la respiración, me hizo conectar internamente y salió incertidumbre, ¿no? Y un poco de temor como alrededor, así. Y estuvo muy bueno el ejercicio de poder rodearla, de poder sacarla fuera, ¿sí? Y la acción creo que es como poder transitar una mentoría para justamente ir corriendo esas incertidumbres. Enhorabuena, buenísimo. Bueno, ¿vieron cómo conectar, calma, perspectiva? Y la respuesta sale sola, la acción sale. Una acción consciente, una acción coherente con tu estado interno hoy. Enhorabuena. Vale, muchas gracias a los ponentes y a los participantes por compartir. Entraríamos en la tercera ronda y última, retos y aprendizajes. En este caso, si pudierais compartir con nosotros errores emocionales o alguna experiencia o caso en la gestión emocional que os haya sucedido, particularmente desde vuestra experiencia, podríamos empezar por Eva o por Raquel. ¿Leo? Bueno, pues bueno, una de las experiencias, voy a contar una de éxito y otra pues que quizás, bueno, pues la mentorización en este caso, pues al final le hizo darse cuenta pues que quizás no era su momento, ¿no? No tanto, no diría fracaso, sino más bien el poner las cosas colocadas en su sitio. La de éxito, bueno, pues una persona con una autoconfianza impresionante, a pesar de ser una persona joven, 20 años, autoconfianza muy alta, con decir yo puedo, muy motivado, muy claro, pero que efectivamente la hoja de ruta, bueno, era una idea muy brillante, además era una idea tecnológica, o sea, realmente algo muy interesante, muy actual, muy confiado en que iba a funcionar, pero claro, no había hecho, digamos, un trabajo pues demasiado fuerte en cuanto a poner una hoja de ruta. En este caso, bueno, pusimos blanco sobre negro, ¿no? En un papel, pues esa parte como un poco de hoja de ruta y objetivos, ¿no? Objetivos realistas, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Pues bueno, las cosas necesitan ir haciendo, y si tú pretendes hacerlo todo pues en un mes, ya os digo que no, porque claro, otra de las grandes cosas cuando eres una persona emprendedora que descubres es que lo de tengo 2 manos y una cabeza, sí, y 2 piernas es como aún más claro, porque claro, no tienes un departamento que hace no sé qué y un no sé qué, que lo haces todo tú, Un día eres contable, otro día piensas como un marketingiano, otro día obviamente haces tu trabajo, tu parte más técnica, ¿no? Y obviamente pues eso se nota. Y con él, era en este caso un chico, un hombre, con él lo que trabajé mucho también es que él era muy impetuoso, lo tenía tan claro que cuando tú le ponías una pega, ¿no? Era como, te miraba como decir, pero ¿cómo que no lo ves claro? O sea, le dije, cuidado con la vehemencia, ¿no? Hemos hablado mucho de los miedos, pero también cuidado con pasarnos de largo, claro, esa persona no conectaba su inteligencia emocional hacia las otras personas, o sea, más bien, él lo tenía muy claro, vamos a decir, no había que trabajar su parte de miedos, sino que había que trabajar su conexión con otras personas, porque era muy arrollador, o sea, él tenía un ímpetu que, o sea, la verdad, y claro, a veces también es importante el punto justo, porque yo necesito conectar con clientes, necesito conectar con otros colegas, o sea, aunque sea más solitario el emprendimiento que trabajar en una empresa y la soledad de vez en cuando aparece, claro, yo al final trabajo con, por o para otras personas, ¿no? Y eso es importante, tanto en exceso como en defecto. Y otro caso que viví fue una persona que me dijo, no, o sea, a priori la idea era trabajar toda esa parte de gestión emocional, pero cuando llegó ahí me dijo, no, yo lo que quiero es que me digas cómo tengo que publicar mi proyecto en Instagram para ya lanzar y que mañana tenga un resultado.
dinerito, obviamente también trabajamos, ¿verdad?, para conseguir, o sea, es una parte importante también, para valorarse un emprendimiento, porque por suerte o por desgracia, ¿verdad?, tenemos que conseguir monetizarlo. Y claro, yo le dije, tengo una mala noticia que darte, no he traído la bola de cristal. Y se lo dije así, digo, yo no te puedo dar no había un proyecto en sí, había una idea, yo no te puedo lanzar, ¿no? Tienes algo, lo vendes y ya está. Esto no es un proyecto. Hay que poner orden, hay que poner tal. Le mandé toda la información, en teoría teníamos que empezar a trabajar. Claro, contestación que me dio, lo he valorado y realmente yo ahora mismo necesito, pues eso, ganar dinero. Yo muchas veces en estos casos les digo, a lo mejor el emprendimiento no tiene que ser el 100% de tu vida. Tienes que planteártelo un poquito más a medio, a largo plazo. Y si tú necesitas, obviamente, dinero necesitamos todos. Tenemos necesidades económicas, obviamente. Pues a lo mejor hay que bueno, ser más realista y decir, no lo voy a lanzar en un año o no va a ser mi modus vivendi a corto plazo. Pero realmente no voy a poner todo ahí porque todo ahí no me va a dar el resultado. Y bueno, y creo que al final fue un caso de éxito, aunque realmente se paró en ese momento el proyecto de emprendimiento porque se hubiera lanzado a la piscina y en la piscina no había agua para realmente poder avanzar y poder abordarlo. Bueno, doy paso a mis compañeros porque esto si no siempre da para... Asiento porque mismo caso, que hablamos mucho de los miedos, las inseguridades, pero no hablamos tampoco de la euforia o la idealización del proyecto, lo mencionamos muy por encima, pero suele ser muy común en emprendedores que tienen una idea, que la tienen súper bien organizada en su cabeza, pero luego al llevarla a la vida real y concreta flojean mucho. Por empezar, no hay acciones concretas para aterrizar el proyecto y segundo, que se queda mucho en la idealización. Y ahí, lamentablemente, el proyecto no ve la luz. Me pasó un caso concreto igual que el tuyo. No considero que es un fracaso porque la persona no es la misma desde que empezó el proceso hasta que terminó. Sí que se ve un avance en su estado interno, pero que a lo mejor no era el momento del proyecto. Pero sí les voy a contar otra que estoy trabajando actualmente y no se trata de un emprendedor, sino de una persona que ya tiene una empresa montada, ya lleva años, con éxito económico, creciendo muy rápidamente, pero emocionalmente agotado. Me contactó diciéndome, voy a vender todo porque no quiero saber, estoy un nivel de hartazgo de 100. No quiero saber nada más del negocio. Conversando, en la reflexión, salió que en realidad él estaba emocionalmente agotado, ¿no? Trabajamos juntos y siempre con la misma perspectiva que les dije al inicio, ¿desde qué lugar estás tomando la decisión de vender el negocio? ¿Es una decisión estratégica o es una decisión de que me quiero quitar esto de encima? Porque si la decisión es me quiero quitar esto de encima, va a aparecer otra cosa mañana. O va a aparecer un socio o un nuevo proyecto o un nuevo trabajo. Entonces aprovechemos la oportunidad y trabajemos qué es lo que te pasa. Y si realmente quieres vender el negocio, véndelo, pero con la coherencia y la serenidad de que estás haciendo lo que realmente deseas hacer. Conclusión, empezamos a trabajar, empezó a conectar con el propósito de su negocio, empezó a delegar, a fortalecer esos pilares de su equipo, a ver su negocio con nuevos ojos y, en definitiva, al día de hoy el negocio no lo vende y él está recuperando su bienestar. El equipo también, la empresa sigue creciendo y, de momento, su gestión emocional la lleva todo bajo control. Él tenía la percepción de que el negocio lo controlaba él, cuando en realidad él debe controlar el negocio. Y más que el negocio era su situación de estrés, de agotamiento mental total y absoluto. Ir quitando pesos es, como les dije, ver un poco con perspectiva, tomar decisiones coherentes
y el bienestar va recuperando. Ya veo sonrisas en la cara cuando lo veo, eso es un buen síntoma. Aún si decida vender, que lo decida desde otro lugar. Así que la gestión emocional, no solo en el emprendimiento, en toda la carrera empresarial es fundamental. ¿Tienes algún caso que compartir? Sí, tendría varios, pero diré uno que además me lo pasó Amparo, quizá hace más de 10 años. Unos emprendedores que luego estuvieron en un espacio coworking aquí mucho tiempo, y fue uno de los primeros casos que yo mentoricé. La verdad es que fue un fracaso total, pero un fracaso total que ha permitido que hoy esos emprendedores triunfen y tengan otra empresa. Fueron en el sector de las renovables, quizá empezaron demasiado pronto, y todavía no estaba preparado muchos temas, ¿no? Pero aprendieron muchísimo y hoy es una empresaria de éxito. En aquel momento quizá tenían un exceso de optimismo, de ilusión, todo era muy fácil, se lanzaron a la piscina, se olvidaron que una empresa, para que funcione, sobre todo si tiene instalaciones, hace falta circulante, hace falta repuestos, hace falta ver que el mercado sí está preparado o no para recibir ese producto. Y bueno, no lo estaba, pero bueno, se vendió la empresa, no muy bien, y montaron otra cosa y ahora le va muy bien. Bien. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta respecto de aprendizajes o experiencias? ¿Alguien que nos quiera contar su momento de proceso, que lo podamos ayudar? Buenos días. Hola. Mi nombre es Patricia y... ¿Se oye bien? Sí, Patricia, yo te oigo. Y bueno, estoy justamente en esta etapa más o menos que estamos hablando. Yo emprendí hace unos 4 años, tenía mis furgonetas camperizadas, las alquilaba aquí en la isla y adoraba estar con mis furgonetas, arreglarlas, salir por la isla para decirle a la gente dónde podía ir, dónde podían estar. Lo adoraba, me iba fabuloso, la gente estaba súper contenta conmigo, estaba encantada. Pero hace 2 años, estoy un poco nerviosa, perdón, hace 2 años diagnosticaron a mi marido con una enfermedad mental y se vino todo abajo. Yo no tenía tiempo para dedicar a las furgonetas, a todo el tiempo que me exigía mi trabajo, porque lo hacía yo sola, y todo se vino abajo. De repente, todo lo que había construido, no había nada, no quedaba nada, porque el acostumbrarme a mi nueva vida, a mi nueva realidad en mi casa, hizo que se tambalease todo. Hace unos meses, al principio de este año, volví a tener esa euforia de darle un giro a lo que ya sabía, todo lo que había aprendido y combinarlo con mi vida familiar. Entonces estaba eufórica, no quise escuchar a nadie, todos me decían, pero estás loca con lo que tienes en casa, pero ¿cómo vas a poder con todo? Decidí no escuchar absolutamente a nadie y todo el mundo que me decía que no, lo quitaba de mi círculo rápido. ¿Qué ha pasado? Que a los meses el estrés pudo conmigo, estaba 24/7. El estrés pudo conmigo, tenía que estar por mi casa y por el nuevo emprendimiento que lo dirigí al emprendimiento online. Podía estar en casa, pero estaba emprendiendo, no estaba en ninguna parte. No estaba en ninguna parte. Todo el mundo me decía, respira. Y yo que sí. Hasta que, por ataque de estrés, me han diagnosticado síndrome conversivo. El estrés me ha roto. Llevo 2 meses parada, simplemente respirando, simplemente pensando desde la calma, desde el poco a poco, desde que hay tiempo y no todo es tan rápido, porque quise correr y me destrocé. Y realmente no veía que no podía seguir de esa manera tan escandalosa por mucha razón que tuviese.
por mucha razón, por mucho mercado que hubiese y por muy buena que fuese, porque para mí mi as en la manga era yo. Digo, si es que nadie lo va a hacer mejor porque yo soy el as de la... Definitivamente no, y ahora llevo 2 meses, ahora lo estoy recogiendo otra vez, bueno, reincorporándome otra vez, pero como habéis dicho los tres, con ayuda, pues viniendo aquí, viniendo con gente emprendedora que sabe que lo ha pasado, que el para, piensa, tómate esos minutos y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. La euforia, yo creo, en mi caso, ha sido más dura que el miedo. Ha sido bastante más dura. Pero ahora lo cojo y ahora me veo más exitosa todavía que cuando empecé esta última vez. Si ya me veía exitosa, ahora es lo voy a hacer bien, lo voy a pensar bien para no volver a tener que caer en malas, no sé cómo decirlo. ¿Qué te serviría? ¿Qué te serviría que nosotros te pudiésemos aportar a la situación que estás viviendo hoy? Bueno, realmente todo lo que habéis dicho es que, como lo estoy viviendo, o sea, para mí todo lo que habéis dicho, y ha costado un montón que los profesionales con los que han estado conmigo me hiciesen entender, por ejemplo, lo de meditar, no lo entendía. O sea, no era capaz de entenderlo, y cada vez que me paraba era como, jolín, es que tengo tantas ideas además, y luego esto, y luego lo otro, y tengo que hacer esto, y luego... que me desbordaban. Pero es tan simple como... simple y a la vez complicado. Me levanto cada día a la misma hora, me voy a caminar. Vivo en Llucmajor, al lado del bosque, a caminar, y esos 3/4 de hora, el otro día, sin ir más lejos, ayer, me creció la envidia. El cómo los demás lo consiguen, hablas con la gente y estás súper contenta porque lo consigo, porque tengo dinero, porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir con mis hijos aquí, allí, y yo me quedaba como, jope, ¿y yo? Con lo que me esfuerzo y con lo que sé y con todo lo que puedo hacer, ¿por qué yo no? Y en ese paseo empecé a pensar en qué es lo que tengo, qué es lo que tengo yo. En mi caso, mi marido mejora después de 2 años, bueno, mejora, está estable, puede estar solo, que es un logro. Mis hijos lo llevan bien, mis hijos están bien como yo voy evolucionando y como yo me voy tomando las cosas, porque eso también cuando me veían de esa manera tan estresada, es algo que lo estaban viendo ellos. Entonces, ese para mí era mi éxito. Está mejor y yo estoy aprendiendo a cómo llevar las cosas, a cómo volver a coger el emprendimiento desde la calma, desde el poco a poco, el no pasa nada. Para mí esos caminos y de repente cuando volví a casa ya no tenía envidia, porque las otras personas tenían dinero, todo lo que tú quieras, pero es que lo que yo había hecho a mí no me había llegado solo tampoco. O sea, yo no me esperé en el sofá a que se arreglasen las cosas. Y aquí estoy con ganas, y vengo y lo hago sola. Y para mí muy importante el hacer meditación sola, sin ayuda al principio ayuda, los audios y todo esto, pero el hacerlo sola. El que si un día no hay un audio, si un día no hay esa persona que espero, no pasa nada. Lo hago yo sola y no pasa absolutamente nada. O sea, para mí creo que es una de las cosas más importantes que he aprendido a la hora de, cuando has caído, volverte a levantar. Y supiste levantarte. Con entereza y disciplina. Yo, enhorabuena por todo el proceso. Lamento muchísimo la situación particular, pero déjame que traiga de tu caso algunas cosas que le pueden servir también al resto de la audiencia que dijiste. Primero, cuando emprendemos, somos nuestro principal capital, porque estamos solos. Entonces, fundamental que te cuides
en la salud, y parece una cosa de lo más tonto lo que voy a decir, pero que duermas bien, que comas bien, que descanses, que te nutras, que tengas tu actividad física. Sos el principal capital. Si tú fallas, falla el proyecto. Entonces, primero eso, y segundo, la comparación, que caemos todos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Acá todos caemos en que comparamos. ¿Y qué hacemos mal en comparar? Que cada uno vive su propio proceso. Muchas veces comparamos cómo logró este otro tantos seguidores, cómo cerraron este proyecto, cómo hicieron que aparecen en tal revista. Cada uno vive su propio proceso, su propio proyecto, su propia historia. Entonces, no caigamos en las comparaciones, ya que cada uno tiene sus etapas y sus ritmos. Evaluémonos siempre desde el punto de vista del logro personal, con los recursos que tenemos. Te vuelvo a decir enhorabuena por levantarte y sobre todo por pedir ayuda y por acompañarte de gente emprendedora como tú, que también tú vas a ser fuente de inspiración para muchos de ellos y muchos otros también te van a nutrir a ti. Así que enhorabuena. Allá hay una chica que tiene... Yo simplemente quería hacer un pequeñito apunte. Bueno, lo que has comentado, me he caído. Bueno, primero, darte las gracias por darnos este testimonio, porque al final, bueno, esta es la vida, y yo he escuchado y he conectado también con momentos que cada uno de nosotros hemos podido vivir en un sentido u otro, pero eso que has hecho al final es la resiliencia, esta palabra tan de moda, que es verdad que no había salido hoy, creo, en la mesa, y al final, bueno, pues eso, somos ese junco, ¿no?, que nos doblamos, pero hay que intentar no caer, pero inclusive si en un momento dado caemos, bueno, pues el buscar esa posibilidad de recomponernos, ¿no? No somos infalibles, y eso también, y somos humanos. Y eso desde ese punto creo que también es importante que lo gestionemos. Sí, tengo que pedir disculpas y me voy a girar para que me vea todo el mundo, porque no pensaba intervenir ya en toda la jornada, porque tienen que ser los ponentes, que son la estrella de esta jornada, y nuestra moderadora, pero es que no lo he podido evitar. O sea, es que no tiene sentido una dirección general como la que dirijo de autónomos y emprendedores si oye esto y no hace nada, ¿no? No tiene ningún sentido esto. Yo te propongo que por favor, y nos harías un gran favor, de que puedas venir a esta dirección general, te podamos dar todo el apoyo de todos nuestros recursos que tiene este Ayuntamiento de Palma, que son muchos, en todos los sentidos, y te propongo que te facilitaremos nuestro contacto para que estás invitada a venir y tener una reunión con nosotros, y de verdad que vamos a intentar hacer todo lo posible, primero para que sientas que no estás sola, que desde eso que se dice la administración mira para otra parte y tal, pues mira, nosotros somos un poco distintos, y repito, no hemos creado una dirección general para escuchar y ya está. O sea que muchísimas gracias por esto, y sería un honor que pudieras venir y podíamos tener una reunión de trabajo contigo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Una pregunta más. Hola, yo no es que tenga un negocio, pero soy joven y obviamente todos pensamos en todas las posibles posibilidades. Según la idea que tengo yo de cómo es emprender, aparte de estresante, es difícil porque nunca se sabe cuándo puedes salir o cuándo puedes entrar, cuándo subirás, bajarás. Y viendo, por ejemplo, yo he tenido familiares emprendedores que, pues, a pesar de trabajar, no han logrado lo que tenían previsto, tal, y yo lo que me gustaría preguntar es, ¿qué herramientas puede tener una persona joven que quiere ser emprendedora, pero a la vez tiene miedo porque ahora los autónomos están en un lugar bastante alejado y tal, y según he visto de parte de mi familia, por ejemplo, también pues tienen problemas? Entonces, si le tuvierais que dar un consejo a una persona joven, así como lo soy yo que tengo 18 años, a la hora de querer emprender,
ya sea solo o acompañado de algún compañero, ¿qué consejos le daríais exactamente para que le pudiera salir bien emerger de este sitio? Bueno, nos peleamos por responderte. Te doy la enhorabuena que siendo tan jovencita tengas ese deseo de emprender. Me alegra muchísimo escucharte y consejo que te daría es arriésgate, asúmelo, ve adelante, pero con los pies en la tierra. Cuando digo los pies en la tierra, quiero decir eso de que tú escuchas que los autónomos, vívelo. Fíjate si puedes emprender, haz un modelo de negocio como cualquier emprendimiento y ve evaluando los resultados. No te guíes por TikToks o seguidores, que los seguidores no te dan pasta en definitiva. Hechos concretos y observables, resultados. Entonces tú lo analizas y ahí vas avanzando. Siempre comienza con lo mínimo, el mínimo producto viable se llama, es lo mínimo, lo que te signifique a ti menos coste. Comienza con ello y ve avanzando, pero no dejes ese espíritu emprendedor, es lo que nos nutre, y aliméntate también de la gente que ya ha pasado por ese proceso. Pero anímate con los pies en el piso, siempre, en el suelo, siempre. Las ideas aterrizadas, datos concretos y medibles. Así que te felicito. Es cierto que uno no puede volar sin, obviamente, tener alas, primero las tienes que construir. Y claro, mucha gente joven, yo por ejemplo he visto muchos chavales de mi edad que han llegado lejísimos con la edad que tienen, que llevan poco tiempo, yo que sé, a lo mejor en las redes, en alguna empresa, y han volado directamente. Entonces siempre está esa ansiedad, ese terror a no dar la talla, porque yo ahora mismo todavía no he terminado mi formación, pero cuando la termine quiero seguir formándome en algún otro aspecto. Y claro, cuando ves a tu alrededor, es verdad que lo tienes que vivir para saber si puedes juzgar o no de ello, pero es complejo ver cómo todo el mundo te avisa, es como que te mete miedo. Y ese es el problema que creo que hay con los jóvenes de mi edad, porque claro, todo el mundo te dice, uy, está fatal la cosa, no lo hagas, tal. Entonces ese es el problema que encuentro que hay, y me gustaría que la gente intentase, en vez de meter miedo, resolverlo. Entonces, por eso yo estoy haciendo este tipo de discurso-pregunta, para ver si hay alguna manera de, aunque sea solo acompañado, salir adelante sin tener ese tipo de miedo a alzar el vuelo. Bueno, no sé cuál es tu nombre, disculpa. Andrea. Andrea, bueno, gracias por tu pregunta. Te digo, el miedo no lo vas a eliminar. Yo ayer tenía, entre comillas, miedo de venir aquí. ¿Por qué? Porque era algo desconocido. No sabía qué iba a pasar, no sabía si iba a salir. Si queréis, no diré la palabra miedo, lo dejaré en inquietud. ¿Vale? No me paralizó, no, he dormido perfectamente, todo bien, pero el miedo es una parte pues de sentir esa inquietud. Es buena sentirla, claro, si tienes un miedo paralizante, no, pero si tienes un miedo me genera inquietud, también te permite estar alerta, como decía antes Raquel, de valorar, oye, planifica bien, valora, ves ajustando por el camino. Yo os digo, mi primer plan de negocio versus lo que hago hoy, que hace 6 años que empecé mi emprendimiento, va de lo mismo, pero es algo distinto. Vamos a decir que obviamente las cosas pueden hasta evolucionar, ¿sí? Yo te diría también, fórmate como persona emprendedora. O sea, creo que hay algunos estudios que sí que ya incluyen alguna cosa relacionada con el autoempleo, que es verdad que las personas de mi generación eso sí que ya era absolutamente algo que no teníamos, ni idea, pero fórmate, asesórate, entiende bien cuáles son también, pues bueno, toda la parte fea, las cargas fiscales, qué hay que hacer, qué cuesta, cuáles son los gastos fijos, cuáles no, y obviamente según el emprendimiento, qué implica
también de inversión, etcétera. Es cierto, y no puedo estar más de acuerdo contigo, que la gente tiende más a poner el pero, ¿no?, que la solución. No es quizás una advertencia, es casi como el quitarte la ilusión, ¿no? Pues ojalá consiguiéramos buscar ese punto. Pero por mi parte yo te recomendaría que te asesores bien, que te prepares, pero que esa ilusión y esa inquietud, a mí me encanta ver que haya gente joven que realmente se anime a hacerlo. No hace falta tener X edad para emprender, obviamente, pero siempre con los pies en la tierra, como decía Raquel. Hay que volar, pero sin olvidar dónde estamos y cuál es la situación que tenemos. Solo un segundito. Yo la palabra miedo no la utilizaría, utilizaría sensibilidad, o sea, tener los sensores, los detectores de ti misma, de tus habilidades y de tu entorno. Y como dice Eva, aprovecha Palmativa, aprovecha Secota, aprovecha el ADR, hay muchas instituciones aquí que te pueden ayudar. Y luego potencia tus propias habilidades, del tipo que sean. En algo tienes que ser un poquito conocedora, lo que sea. Bueno, gracias Iñaki, Raquel y Eva. Tenemos una pregunta por allí, pero me gustaría remarcar, tengo que participar. Nos quedan 5 minutos de cierre, luego tenemos exactamente 30 minutos para disfrutar del café, de unas pastas, hablar entre nosotros, pero sí que en 5 minutitos tenemos que cerrar y quiero dar las gracias a María Antonia Manasero por estar aquí también, porque es una eminencia en psicología social. Ella es catedrática universitaria, doctora en psicología social. Todos los psicólogos que hemos estudiado en Mallorca prácticamente la conocemos y le quería agradecer su asistencia y evidentemente si quieres participar. Sí. Cosa y luego voy contigo, ¿eh? Sí. Hacemos 5 minutos de cierre, quería hacer esta pequeña introducción y nos vamos al café. Ya que me han metido en este berenjenal. Quería preguntaros, que es una cosa que vemos a veces en la academia, pero que no se ve. No sé si se ve en la emprendeduría fuera de la academia. Pero al fin y al cabo nuestros proyectos de investigación son más o menos. Nos tenemos que arriesgar, tenemos que competir, tenemos que plantearnos, tenemos que salir. El miedo al éxito. Gente que llega, pero que hay un momento que se bloquea. ¿Cómo lo veis esto? Porque hay gente que llega y hay un punto en el que de pronto les entra pánico. Les entra pánico a tener éxito, porque ya lo tienen. Muchas veces es por estrés, por una sobrecarga, etcétera. Pero bueno, si queréis la contestáis después de ella, que ya que le ha pisado. Lo mío, perdón, lo mío es bien rapidito. Yo soy Giselle y más que nada estoy como, me siento en una generación en el medio, la brecha entre ellos y otras. Y quería decirles algo que para mí es súper importante. Yo trabajé en varios países, hice varias cuestiones y estoy justo en un tránsito de siempre trabajar en relación de dependencia, ¿no? De ser empleada y he pasado a emprender, pero algo que me sirvió mucho, primero y algo muy práctico, lo de la comparación, que hasta a mí me pasa un montón y las redes hoy en día tienen mucho que ver, es a veces hacer una línea del tiempo, ¿no? Como ver qué es lo que fuimos haciendo, cosas que nos han marcado en nuestra vida. Pero esa línea de tiempo, la comparación tiene que ser con uno, no con el de al lado, porque nunca sabemos las herramientas que tienen los otros, pero sí sabemos las herramientas con las que contamos nosotros. Entonces, como focalizar en eso para, no desistir o no venirnos abajo y decir, yo cuento con esto, con estos recursos, pueden ser más o menos, pero bueno, a partir de eso, ¿qué puedo generar yo? Y eso, a partir de ahí, podemos expandirnos y crecer un montón. Y otra cosa es, yo fui directora de un hotel en Brasil donde viví el último tiempo y estaba como muy, yo quiero emprender, quiero tomar mis propias decisiones y soy fotógrafa también, entonces, ¿cómo puede ser que no pueda vivir solo del arte? Y hay que amigarse también con esta idea de que a veces para emprender tenemos que trabajar para otros, que también crecemos un montón y eso a veces nos da la base económica o de otros recursos para después poder emprender con otras alas. Solo eso. Muchas gracias. Pues sí.
Podemos dedicar 2 minutos para contestar las 2 preguntas y pasamos al 30 café. segundos a las aportaciones de Mari Carmen, encantado. Pasamos al café y a las 11:45 tenemos que salir porque a las 12 hay otro evento aquí. Vale. Yo ya cierro. Gracias. Quizá pensar que el éxito de un proyecto no es el éxito económico. El éxito de un proyecto es también su repercusión en la sociedad, el impacto que causas, otras historias más. Quizá no fue suficiente ese estrés porque se basó solo en lograr un determinado tipo de éxito. ¿Tú quieres contestar? Si no, yo también. Sí. Bueno, voy a intentar ser muy escueta e intentar contestar. Con respecto al miedo al éxito, es verdad que hemos hablado mucho de los inicios, pero como hemos comentado también, el mantenerse o el crecer, pues bueno, implica también un crecimiento personal, emocional importante, y ahí entra ese miedo al éxito, ¿no? De repente dices, es que yo aquí, de repente ese síndrome del impostor o la impostora, que es esas cosas que a veces leemos por ahí, ¿no? Es que aquí ya no me veo, porque yo, claro, con algo pequeñito, con algo que yo manejaba, pero esto ahora me maneja a mí, ¿no? Como hemos comentado antes. Eso tiene mucho que ver con ese miedo al éxito y sin duda ahí una buena gestión emocional, y ahí introduzco un tema de liderar el proyecto, de liderazgo, puede ser una parte importante. Yo cuando he trabajado con personas que llevan ese tipo de proyectos o acaban de promocionar, de repente se sienten o les crece el proyecto, ¿no? Me es igual que sean intraemprendedores dentro de la empresa o en una emprendeduría. Ahí yo creo que está el kit de la cuestión, el trabajar esa parte de liderar el proyecto y que el proyecto no te lidere a ti, ¿no? Un poquito ahí está el punto. Y un poquito con lo que comentaba Ailén, Giselle, perdona. Giselle, esa línea del tiempo yo la he hecho incluso con gente joven, cuando he hecho algún tipo de orientación profesional, con vamos a hacer un listado de tus logros, y te miran 20 años, en este caso era además un proyecto de personas que no habían acabado la ESO, personas que se llaman, garantía juvenil, ¿verdad? Y te miran como logros, pero si no he acabado ni mis estudios obligatorios. Digo, no, quiero que me digas en qué te has sentido especialmente orgulloso, ¿sí? ¿Qué cosas en tu vida, desde que recuerdas, te generan? Fijaros, os estoy hablando de jóvenes, no os estoy hablando de gente con mucha experiencia. Claro, al principio te miraban raro y de repente, a lo mejor llenábamos 1,5 hojas, 2 hojas, y de repente sales de otra manera. Honrar vuestros logros, aunque os parezcan, entre comillas, tonterías, perdona, son vuestros logros. Montar en bicicleta, si te costó la vida aprender y quitarte las rueditas, es un logro en tu vida. Me es igual lo que sea, ¿no? Un poquito por añadir a esa línea del tiempo. 3 cosas, 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Primero, Tendremos que hacer parte 2. El miedo al éxito, lo dije al principio, el caso que compartí, tu negocio, tu proyecto crece en la medida que tú crezcas con él. Si tú no creces, el proyecto queda detenido o muere. El miedo y la interpretación. Les dejo esta pregunta. Cuando se planteen algún miedo, ¿es un miedo, un hecho real concreto, o es una interpretación que yo estoy haciendo de algo? Eso los trae a la realidad. Y tercero, ya me olvidé. Y tercero, el miedo a no dar la talla. Suponte, eres fotógrafa, del fotógrafa del 1 al 10, donde el 10 era la excelente fotógrafa. ¿Qué número sos? La 6, vale. Entonces podrás enseñar fotografía, vender fotografía para el nivel 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? No, el miedo a dar la talla, para que eso también quede claro. Bueno, muchísimas gracias. Nada, un aplauso. Y podéis continuar. También agradecer a un instituto que ha venido aquí, que se ha tomado el tiempo de poder asistir en horario de clase. Si teníais alguna pregunta más, tenemos 30 minutos para tomar el café y podéis intervenir. Vale. No importa mucho. A Farmativa, que hayan metido la parte psicológica, porque ya tengo muchos años acumulados y antes esto no lo ponían, y agradecimiento, que es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Está claro que tendremos que repetir, Juan Antonio. Tendremos que hacer más de estas. Podéis disfrutar del café, de las pastas
y de continuar hablando entre vosotros.